a que el presidente firma que no va a buscar una reelección, que ha afirmado en más de una ocasión que terminando esto, él se va a ir a la chingada, literalmente, y va a escribir libros, se va a dedicar a descansar. Ciro Murayama insiste en que los ataques del presidente López Obrador son porque buscaría una reelección. Y hoy, curiosamente, el Instituto Nacional Electoral, particularmente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, habla del tabú que resulta hablar de la reelección, refiriéndose a los diputados y senadores. Acaban de firmar un convenio con la Cámara de Diputados, entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral, fue hace algunos minutos, en donde este convenio les permite a la Cámara de Diputados compartir información con el Instituto Nacional Electoral sobre los recursos que podrían estar usando los legisladores, servidores públicos que busquen la reelección. Y como ya no tienen que pedir licencia para salir a hacer campaña y pueden ser candidatos aún en funciones como diputados, lo que están buscando es que se comparta la información de los recursos que están utilizando para evitar que haya un mal uso de recursos públicos, porque son servidores en funciones y que podrían estar utilizando recursos, programas y demás para hacer campaña. Lo que buscan es compartir esa información y me parece perfecto. Pero el discurso de Lorenzo Córdoba, que ya tendrá por ahí mi querida Ceci listo, que empieza a partir del minuto 19:21, habla Lorenzo Córdoba de la reelección y de hecho se muestra a favor de la reelección. Hace, por supuesto, alusión a que el presidente no se podría reelegir, que no podría reelegirse en ningún momento, pero el presidente del Consejo, el presidente de este organismo electoral, Lorenzo Córdoba, insiste en que pues es un tabú hablar de la reelección y que hay países que incluso han reelecto presidentes. Curioso discurso del INE contradictorio, ¿no les parece? Mejor escúchenlo, mis amigos, porque Lorenzo Córdoba como que acaba de contradecir a Ciro Murayama y también contradice muchas de las cosas que hemos visto en los discursos de este órgano electoral. Adriana Favela, la consejera electoral Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, en buena medida, como ya lo decía el secretario artífice o coartífice de este convenio, a la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del Instituto de Igualdad de Género y No Discriminación, y por supuesto al representante legal del instituto, al secretario ejecutivo, al licenciado Edmundo Jacob. Es una buena noticia, muy buena noticia, diría yo, que a 9 días de que inicien las campañas federales del proceso electoral más grande de nuestra historia y de la primera vez que en México, como ya señalaba la diputada Sauri, en el México moderno, diputados electos puedan buscar la reelección consecutiva, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral firmemos este convenio de colaboración para facilitar la fiscalización de los recursos que ejerzan las y los diputados que pretendan reelegirse. Aunque la reelección es un derecho que está reglamentado en la inmensa mayoría de las democracias modernas y suele estar asociado al tema de la rendición de cuentas, en nuestro país, como decía la diputada Sauri, fue un tema tabú durante casi 8 décadas y durante los primeros 20 años de nuestro proceso de transición democrática. En varios países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, las viejas democracias, para decirlo de alguna manera, hace muchísimo tiempo, de hecho desde sus orígenes, resolvieron y asimilaron el tema de la reelección como parte del funcionamiento propio de la democracia. En América Latina, la reelección presidencial y legislativa es un derecho garantizado, generalizado, reglamentado en casi toda la región y ha adquirido diversas modalidades, consecutiva, no consecutiva, indefinida o acotada a un número determinado de años o periodos. No obstante, hay naciones como Costa Rica, y hasta hace, ya lo decía la diputada Sauri, 7 años también nuestro país, que impiden e impedían la reelección legislativa consecutiva. En el caso de México, la narrativa de la reelección ha estado dominada por lo que implica en el ejercicio y concentración del poder político y su impacto en la distorsión de las contiendas, muy por encima del ángulo de la rendición de cuentas, que es el que predomina en la mayoría de los países democráticos. Como decía la diputada Sauri, la reelección al final es ante todo, sí, una prerrogativa de quienes son electos, pero un derecho del escrutinio y de decisión, de maximización de la capacidad de decisión de las y los ciudadanos, que son con su voto los que permiten o no que la reelección se concrete.
Este predominio narrativo no es una casualidad, tiene que ver con nuestra historia. No olvidemos que la no reelección que inspiró la lucha revolucionaria 17 fue una consigna que se orientó hacia la figura presidencial y de hecho ni siquiera estuvo vigente en los primeros años de nuestra vida constitucional. Se introdujo hasta el impedimento de reelección definitivo en la presidencia hasta 1929. Y que la Constitución originalmente no había prohibido la reelección de diputados y senadores, sino, como ya mencionaba la diputada Sauri, fue hasta 1933 con la reforma del artículo 59 constitucional que empujó una clara, y así se decía y se interpretó por parte de de los historiadores que han analizado, diseccionado ese periodo de consolidación del Estado revolucionario, ¿no? Que se impulsó con la clara intención de fortalecer el control político en el país, el presidente como jefe nato del partido oficial que ejercía la prerrogativa de palomear. Se exagera mucho esto, pero era una prerrogativa que existía en efecto, o no, las personas que aspiraban a las candidaturas, al menos las más relevantes, por dicho partido. Esta prohibición de reelección legislativa acompañó la vida pública de nuestro país durante casi 80 años y fue hasta la reforma constitucional, como se ha dicho, de 2014, que se lograron superar esos tabús respecto a la elección consecutiva de legisladoras y legisladores y se instituyó la reelección en el texto constitucional. Una reelección, hay que decirlo, acotada a un número de periodos determinado, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. En un momento en el que le... Ahí está. Escucharon cómo Lorenzo Córdoba, de hecho, menciona y habla del tabú que es la reelección. En este discurso, o no lo dice directamente, por supuesto, pero de alguna manera Lorenzo Córdoba se muestra a favor de la reelección, no solamente de diputados y de senadores, que es el tema en cuestión, sino que habla del origen de la reelección, que está regulado y que hay otros países, pone ejemplos de otros países que gozan de una reelección no inmediata y no consecutiva de sus presidentes, pero que han reelecto presidentes. Pregunta del millón, ¿se escuchará Lorenzo Córdoba cuando habla sobre el tema? Porque de esto no se va a hablar. Y por ahí leía un comentario de por qué les dan tanta voz a estos. Mejor pregúntenos si los queremos escuchar. Amigos, yo vuelvo a decirlo, mientras ellos estén tomando decisiones que afectan directamente a los electores, hay que escucharlos. No porque queramos, no porque, ay, vamos a darles difusión, sino este es un programa de promoción, es un programa para que ustedes se informen sobre lo que están diciendo y que tengan elementos, si quieren cuestionar, para que cuestionen con elementos en la mano y no nada más porque les caen mal, sino aquí hay cosas que cuestionar que no se están hablando en otros medios y yo sí veo con preocupación que un Lorenzo Córdoba no sea congruente con el tema de la reelección. Lorenzo acá dice, mi querida Ceci, por supuesto, me recuerda el tema de Lorenzo. Por ahí me decían que se quiere reelegir. Ya no puede, ya se reeligió. Ahí lo voy a dejar claro. El consejero del presidente del INE ya tuvo su primer periodo cuando todavía era IFE, pero le toca el cambio de IFE a INE. Y entonces, como se instaura una nueva organización, como le cambian el nombre y viene algún reglamento interno, pues entonces Lorenzo Córdoba extiende su periodo hasta el que el INE le determina que terminaría en 2023. O sea, Lorenzo Córdoba le va a tocar todavía la elección de este año, la que viene, y 2023 ya se va Lorenzo Córdoba, 2024 ya tendríamos un nuevo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y a propósito de esto, quiero leer esta columna que tiene todo que ver con el tema, porque en el Universal, Alejandro Aguirre Guerrero publica una columna sobre AMLO y el INE y dice que desde el 18 de junio pasado habría dado a conocer un plan trazado desde Palacio Nacional para que Andrés Manuel López Obrador se apoderara del INE, el cual incluía la caída por juicio político tanto del consejero presidente del organismo electoral como del que varios consideran su colaborador cercano, Murayama. En esta misma columna, Alejandro Aguirre, que no voy a leer completo porque sí es un poquito pérdida de tiempo, pero quiero hacer precisiones, dice que en la reunión, en este acuerdo que firma el gobierno federal con los gobernadores, que le da a conocer a unos 30 colaboradores que mejor que no fue el INE o que buscaron ir, pues queda claro que están del lado de los adversarios y que no están con el pueblo. Que según esta persona, Alejandro Aguirre Guerrero, por sus fuentes, ya saben, fuentes súper cercanísimas, dice que el presidente López Obrador pues celebró que el Instituto Nacional Electoral no asistiera de forma pues voluntaria a este acuerdo por la democracia que firma con los gobernadores. ¿Qué? Que Córdoba no asistió a la reunión de AMLO.
Por eso, el Instituto Nacional Electoral encabezado por por el consejero presidente, pues es exactamente el tema. No puede ir ninguna de otras personas a celebrar ningún tipo de acuerdo si no es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y en este mismo tenor, pues tenemos que buscaría, según esto, que Ciro Murayama estuviera bajando, lo que bajaran a Ciro Murayama de la contienda, como básicamente, y digo contienda, porque Ciro Murayama es el que más se ha trepado en el debate. Ciro Murayama es el que más ha estado brincándole a estos temas, insisto, como si fuera una campaña política y ellos no fueran el árbitro electoral. Y en este tema, o sea, la precisión que quiero hacer de esta columna es que qué curioso que se asegure que el presidente tiene la intención de apoderarse del INE y de tirar o de tumbar a Ciro Murayama como el personaje más cercano a Lorenzo Córdoba o al organismo electoral representado por Lorenzo Córdoba, cuando ninguno de los de Morena se ha atrevido a hacer una reforma electoral. No hay uno solo de Morena que se haya atrevido, no hay un solo diputado de Morena que se haya atrevido a iniciar un juicio político en contra de Lorenzo Córdoba, ni en contra del INE, ni en contra de Ciro Murayama. Es el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, el que ha estado pidiéndolo, pero no lo va a lograr si no obtiene una mayoría para el tema, y la mayoría la tiene Morena todavía. No hay, y no hay en este periodo, no hay posibilidades de hacerlo en este momento, porque el periodo de elecciones ya inició. No, ya no es posible. De aplicarse en este momento, o sea, de hacerse una reforma electoral, de hacer un juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, se va a generar un desbalance importante en el proceso electoral, y lo peor del caso es que aplicarían hasta que termine el proceso electoral, o sea, cobraría vigencia hasta que culmine el proceso electoral. Por eso no es posible hacerlo en este momento. Pero incluso así, mis amigos, se ha cuestionado a los legisladores de Morena por por no hacer una reforma electoral. No hay uno solo que se atreviera a hacerlo. No hay uno solo. Incluso cuando se los preguntamos a los representantes de Morena en el Congreso, a quien sea, dicen que están en contra de ellos, sí, pero nunca muestran el interés de hacer una reforma electoral o iniciar un juicio político en contra de ambos personajes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Creo que con esto debería de quedarle claro a muchos columnistas que no hay tal intención de existir, ya se hubiera hecho, hubiera sido prioridad. Se le ha preguntado al presidente sobre la reforma electoral y no se mete. Creo que a estas alturas las pruebas son mucho más claras y contundentes sobre que no hay intenciones de cambiar las reglas por una sola y simple razón. Es lo mismo que cuestionamos de cómo actúa el gobierno federal con medios de comunicación. El presidente no les quiere dar pretextos para que sean ellos los que digan, ah, es que aquí hubo una alteración, es que quieren controlar todo. Si esto lo estamos viendo sin acciones, si este tipo de columnas, si este tipo de comentarios lo estamos viendo sin una sola determinación, sin una sola acción por parte del presidente más que darle réplica, ahora imagínense si hubiera acciones por parte del gobierno federal para desaparecer al INE o para hacer una reforma electoral o para iniciar un juicio político en contra de Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama. Nada más se los pongo sobre la mesa para que lo analicen un poquito más.